necesitamos oír la palabra de Dios y necesitamos prestar toda nuestra atención. El pastor es el que nos trae la palabra y vamos a darle el tiempo a nuestro pastor. Pastor, adelante y predíquenos la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano Ramiro, muchas gracias. Buenos días a todos, hermanos. Dios los bendiga. Es un placer podernos escuchar, aunque sea a través de este medio. Y que Dios bendiga a cada una de las personas que van a estar escuchando este mensaje, ya sea por audio, ya sea en el video. Pero que Dios sea el que bendiga cada palabra que se va a estar hablando, cada palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y si algún comentario hago, pues que sea conforme y de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo quien me esté guiando a decir todo lo que voy a decir. El hermano Pablo leyó este pasaje de Mateo 24, del 1 al 8, y voy a volverlo a leer, no porque el hermano lo haya leído mal, sino porque quiero, como esto es lo que va a estar en el mensaje, en la predicación, en el video, quiero leerlo para que las personas que miren el video o escuchen el audio sepan dónde está basada la predicación. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 24, del 1 al 8, y leo para ustedes. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? Y aquí el Señor, los discípulos hacen esa pregunta, le dicen al Señor Jesucristo: ¿veis todo esto? El Señor les responde: ¿veis todo esto? Y luego dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra. Le damos gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, hasta aquí usted nos ha bendecido, hasta aquí usted nos ha dado la oportunidad, Señor, de continuar disfrutando de la vida que usted nos ha dado, disfrutando de salud, disfrutando de todo lo que usted nos provee, de todo lo que usted nos da, Señor. Disfrutando de su protección, de sus cuidados, Señor. Muchas gracias, Padre, porque como dice en su palabra, que más a nosotros no va a llegar si acaso estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo. No va a llegar la enfermedad, no va a llegar esa plaga. A nosotros no va a llegar si nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, el cual es usted, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a permitir, Señor, que usted sea nuestra protección. Y denos sabiduría, Señor, para nosotros no exponernos, Señor, no jugar con este virus, con esta enfermedad, con esta plaga, Señor. Tomar nuestras precauciones también como humanos, humanamente, Señor. Pero muchas gracias le damos porque sobre todas las cosas usted es el que nos ha guardado, usted es el que nos ha protegido, y a usted le damos toda la honra y toda la gloria. Amén. Bueno, hermanos, acabamos de leer este pasaje. Quiero pedir perdón por ese error que cometí. A veces, hermano, es totalmente diferente estar
predicando por este medio, la pantalla se me movió y entonces me distraje y bueno, pero de todos modos, el que hace la pregunta ahí en ese versículo 2 es el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo hace la pregunta porque los discípulos se le acercaron a él cuando estaba el Señor Jesús saliendo del templo para mostrarle los edificios del templo. Más adelantito vamos a entrar a una explicación en esto, en todo esto. Pero todas estas cosas aquí mencionadas, hermanos, por el Señor Jesucristo, todas las cosas de las cuales el Señor nos habla precisamente en el versículo 5 hasta el 6, que se acaba de leer, guerras, se va a levantar reino contra reino, pestes, y estas pestes que aquí menciona, pues es precisamente la pandemia, la cual se está viviendo en todo el mundo entero. Hambres, ya se viven hambres en diferentes países. Gracias a Dios que nosotros no hemos pasado por hambres. Aquí en este lugar no hemos pasado, gracias a Dios, por un terremoto, pero hay terremotos en diferentes lugares. Y el Señor Jesucristo dice en su palabra, precisamente en el último versículo que se leyó, el versículo 8, dice que todo esto será principio de dolores. Y claro, hay dolores, hay sufrimientos, hay mucha gente que está sufriendo, ya sea por esa peste que está en el mundo entero, casi en todos los países del mundo ya están contaminados. Algunos países sufren de hambres, otros países viven en constantes guerras. En algunas partes hay terremotos y es un dolor, se sufre, hay sufrimiento porque mueren familiares, porque las personas sufren de los golpes, ya sea por terremoto, ya sea por la enfermedad, y entonces hay un dolor, hay un sufrimiento, pero es importante ver y notar y pensar en esto de que el Señor Jesucristo, y fue precisamente el Señor Jesucristo quien lo dijo, que esto serán principio de dolores. Ahora, si el Señor Jesucristo dice que esto será principio de dolores, esto nos da a entender que las cosas se van a poner mucho, mucho peor. Claro, eso va a suceder en la gran tribulación cuando el Señor Jesucristo quite la iglesia, porque de acuerdo al libro de Apocalipsis nos habla y nos explica que en esos días, en esos tiempos, va a ser terrible lo que se va a estar viviendo en este planeta Tierra. Precisamente por eso estamos predicando la palabra de Dios, por eso le hablamos a la gente que busquen al Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede sacar de este planeta, de librarnos de las cosas que vendrán sobre esta tierra. Entonces, el Señor dice que esto será principio de dolores, y eso tenemos que tomar en cuenta de que cuando es un principio de un dolor, de lo que sea, solamente apenas está empezando. Y eso da a entender que eso se va a poner mucho, mucho peor. Así que lo que estamos viviendo en estos días de pandemia es parte de esos principios de dolores, es parte de ello. Y así que solo que pues no podemos saber cuándo el Señor va a regresar, pero sí sabemos que lo que está sucediendo es precisamente de lo que se menciona en esos versículos del 5, 6, 7 y el 8 que nos dice que es principio de dolores. Ahora, hermanos, ahí en Mateo 24, 36, en ese versículo siguiente, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nosotros no podemos saber, y el que diga que sabe o que busque conclusiones y que ponga fechas y diga que lo sabe, pues es un mentiroso, porque el Señor Jesucristo dijo, solo mi Padre. Solo que podemos nosotros darnos cuenta de que todas estas cosas que están sucediendo son señales que nos avisan de que el regreso del Señor Jesucristo viene pronto. Todas estas señales nos están alarmando, es como una alarma que está encendida, que está sonando, que dice,
he aquí el Señor viene pronto. Cristo viene pronto. Y eso es una gran realidad. El Señor Jesucristo lo prometió. Él dijo que regresaría y primeramente viene por la iglesia. El Señor Jesucristo saca la iglesia, se lleva a su iglesia y este planeta va a entrar en un caos horrible, en una gran tribulación que va a durar 7 años. Después el Señor Jesucristo regresa para reinar con su iglesia aquí sobre el planeta Tierra, y ese reino va a ser un periodo de 1000 años. Cuando esos 1000 años terminen, entonces vamos a pasar a la Nueva Jerusalén, a la eternidad. Ahí es cuando el tiempo ya no va a existir más. Por eso los discípulos, los apóstoles le hacen esa pregunta. Le dicen que cuándo serían estas cosas y qué señal. Versículo 3 dice, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fin del siglo se está refiriendo al fin de los tiempos. Ahora, nosotros no podemos saber con exactitud qué día va a suceder eso. Nadie podemos saber, solo Dios el Padre. Pero sí podemos saber que debemos de estar preparados porque todas estas cosas son señales. Ahí en el siguiente versículo, Mateo 24:44, el Señor nos exhorta a que estemos preparados. Dice, por tanto, también vosotros, o sea, nosotros, ustedes, cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo es quien está hablando y dice, por tanto, también vosotros, les está diciendo a sus discípulos, a sus apóstoles, y los apóstoles pues continuaron diciendo estas palabras, continuaron predicando y se sigue predicando, y eso nos llega a nosotros, a ustedes y a mí, que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos. Si la persona aún no ha venido a ser parte de Cristo, tiene que pensar en eso. Yo necesito venir a ser parte del Señor Jesucristo, parte del cuerpo de Cristo. Es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor Jesucristo, para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿y por qué el Señor tarda tanto en regresar? Bueno, porque es paciente. Es paciente y Él no quiere que nadie se pierda, y Él está esperando que tú vengas a Él. Si tú no has venido a Cristo, si tú no has venido a ser parte de Cristo, Él quiere que tú vengas. Ahora vamos a ver, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo salió del templo, los apóstoles le muestran lo magnífico del templo. Yo me imagino, hermanos, que el templo era algo maravilloso, algo magnífico, de pura roca. Había mucho oro dentro de este templo. Era algo maravilloso. Y dice en el versículo 1 de ese pasaje que se leyó en Mateo 24, comenzando del versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba. Ellos estaban en el templo, salen del templo y el Señor iba a donde acostumbraba ir, al Monte de los Olivos. Los discípulos, sus apóstoles, se acercaron a él, dice, para mostrarle los edificios del templo, para mostrarle. Yo pienso, hermanos, que los apóstoles le muestran lo magnífico de ese templo como si lo estuvieran presumiendo, como que se sentían honrados, orgullosos de ese lugar. Pero qué interesante, hermanos, que el Señor Jesucristo les responde y les dice, ¿veis todo esto? Les hace la pregunta, también el Señor les muestra, dice, ¿ven todo esto? Dice, de cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Así es de que la respuesta del Señor Jesucristo no fue agradable, no fue algo positivo. Creo yo que les impactó mucho a sus discípulos, a los apóstoles. Les debe haber impactado mucho, porque de ahí es que surge la pregunta múltiple que ellos hacen en el versículo 3 de ahí de Mateo 24, el siguiente versículo, dice, dicen los apóstoles, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, la destrucción del templo, eso sucedió pocos años después, como 35 años después de la
crucifixión del Señor Jesucristo. Por ahí, como en el año 70, fue cuando el general Tito, enviado por el emperador de Roma, por el imperio romano, destruyeron ese templo, lo derribaron, quedó destruido. Pocos años después se cumplieron esas palabras. Entonces, esas palabras se cumplieron, quiere decir que las demás también se van a cumplir de lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí precisamente en ese capítulo 24, y todo lo que el Señor haya dicho se va a cumplir. Yo lo creo con todo mi corazón. Entonces, de ahí en adelante, de ese versículo 3, es cuando el Señor Jesucristo comienza a explicarles en los versos siguientes. Ahí en el versículo siguiente del 4, dice, respondiendo Jesús les dijo. Vean qué interesante, hermanos, las primeras palabras del Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. El Señor Jesucristo le dio mucho énfasis, mucha importancia al engaño. Le dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, después de que el Señor Jesucristo les dice estas palabras y que comienza a explicarles, dice también el siguiente versículo, porque vendrán muchos en mi nombre. Primero les dice, miren que nadie los engañe, y les da la razón. ¿Por qué? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, muchas personas llamándose cristianos, muchas personas haciéndose pasar por Jesucristo, y eso lo estamos viendo ya en nuestros días. Estamos viendo personas que se dicen ser el Cristo encarnado, que dicen ser el Señor Jesucristo que regresó a la tierra y encarnado, y eso lo hay en nuestros días, en diferentes países, pero existen ese tipo de personas. Ahora, también hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. Y dice el Señor, vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el problema principal de todo esto, si esas personas, pues locos que dicen ser el Cristo, que están engañando, que están mintiendo y haciéndose pasar por profetas y todo eso, el problema es que dice, y a muchos engañarán. A muchas personas van a ser engañados a través de las religiones, a través de la idolatría, a través de la ignorancia, por no escudriñar las escrituras, por no leer la palabra de Dios. Y de eso, pues el mundo está lleno de personas que están engañadas porque no van a la fuente principal, que es la palabra de Dios. Se dejan llevar por lo que los hombres dicen. Y luego dice en el versículo siguiente, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis. Esta palabra también es bien importante. Dice, no tengan miedo, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Dice, pero aún no es el fin. Sabemos que el fin del tiempo va a llegar cuando el Señor Jesucristo termina su milenio de reino aquí en la tierra, o su reino milenial aquí sobre el planeta Tierra, que eso se encuentra en en Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante, y luego continúa el capítulo 21 y después el capítulo 22. Ahí es donde podemos encontrar la respuesta al fin del siglo, cuando todo termina. Pero dice el Señor, cuando todas estas cosas sucedan, aún no es el fin. Y luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Y es precisamente lo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestros días, una pandemia, una peste, donde mucha gente ha estado muriendo, mucha gente está enferma, están en los hospitales, algunos están en sus casas, pero están contaminados por este coronavirus, por esta peste, una peste destructora. Y luego dice, y habrá hambres también, hambres. Y luego dice, terremotos en diferentes lugares. Todo esto va a traer un problema o una situación económica al mundo entero. Y eso lo estamos ya escuchando, estamos dándonos cuenta de que a causa de esta peste, a causa de que
las compañías están cerradas, muchas personas se están quedando sin trabajo. Todo esto va a traer consecuencias, va a traer hambres en diferentes lugares. Y los terremotos, pues eso lo estamos viendo. Estamos viendo temblores, terremotos, que en diferentes partes está sucediendo, aunque gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado, nosotros no lo hemos vivido y eso le damos muchas gracias al Señor por ello, pero muchas personas sufren causa de todas esas cosas. Entonces, versículo siguiente dice, y todo esto será principio de dolores. O sea, solamente el principio. Y lo que quiere decir el Señor es que cosas peores vendrán. Ahora, todas estas cosas que el Señor Jesucristo menciona en los versos del 5 al 7 ha ido en aumento, ha ido incrementando, se ha ido aumentando rápidamente. En pocas décadas de esas décadas pasadas, ahorita ha aumentado mucho los temblores, huracanes, tornados, muchas cosas que destruyen casas, destruyen la tierra, hay muertes, hay sufrimiento de personas. Todo esto ha ido aumentando. Por ejemplo, los temblores, los tornados, huracanes, inundaciones, hambres y pestes, todo eso se ha ido incrementando, todo eso ha ido en aumento. Y sobre todo esto, se puede decir que la corona de todo, el engaño religioso, la apostasía, la gran apostasía. Y esto es lo más peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más peligroso? La apostasía, el engaño religioso, porque las consecuencias a todo esto es eterno. Consecuencias son eternas. Porque si morimos en Cristo, ya sea por enfermedad, ya sea en un terremoto, en un tornado, ya sea como sea, si estamos en Cristo, sabemos que vamos a pasar la eternidad con el Señor Jesucristo. Vamos a un lugar mucho, mucho mejor. Pero cualquiera persona que muera sin Jesucristo, es una desgracia total y eterna. Para nosotros como cristianos que morimos en Cristo, nos es ganancia, como dice ahí en Filipenses 1:21, la palabra del Señor ahí nos enseña, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo, quien escribió esta epístola a los filipenses. Él fue el que dijo estas palabras, que para él el vivir era Cristo. O sea, vivir en Cristo es lo más importante. Y para él, decía, el morir era ganancia. Y eso debe de ser también de la misma manera para nosotros, los que conocemos a Cristo, los que estamos en Cristo, el morir debe de ser ganancia. Pero qué importante es saber y estar bien claros en esto, que el Señor Jesucristo le dio mucha importancia a mirad que nadie os engañe. Fueron las primeras palabras que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos cuando le hacen esas preguntas, o esa pregunta que es una pregunta en tres partes, que señala habrá de tu venida y del fin del siglo, y cuándo pasarán todas estas cosas. El Señor Jesucristo le responde, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, morir en Cristo es ganancia, pero para una persona que muere sin Jesucristo es la desgracia total y eterna, porque irá al lago de fuego cuando una persona muere sin Cristo, como dice ahí en Apocalipsis 21:8, el siguiente versículo, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí es donde va toda persona que muere sin la salvación en Cristo Jesús.
Por eso es lo importante, por eso es de suma importancia que una persona venga a Cristo, no a la religión, no al pastor, no al papa, no al sacerdote, no a la denominación, no, a Cristo Jesús. Necesitamos del Señor Jesucristo para ser salvos de la condenación eterna. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, lo vuelvo y lo repito, mirad que nadie os engañe. Así que el engaño tiene consecuencias muy graves y eternas, graves y eternas. Por esta razón, son las primeras palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo para responder a la pregunta de los apóstoles. Cuando le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas fueron las palabras primeras que el Señor Jesucristo les respondió. Mirad que nadie os engañe, y lo repito porque es bien importante. Las personas, la gran mayoría de la gente está engañada con una religión, están engañados por un hombre, están engañados, conformados con un líder religioso. Y es bien importante para todos y cada uno en las familias, de las familias, que piensen que necesitan a Jesucristo. Porque de eso depende, de eso depende dónde pasaremos la eternidad. Nosotros y todos los que nos oyeren, no solamente personalmente, sino que nosotros como personas que enseñamos a otros, tenemos que siempre poner en primer lugar al Señor Jesucristo y su palabra. El Señor Jesucristo y su palabra. No es el pastor, no es el sacerdote o el líder religioso, es Jesucristo y su palabra. Siempre tiene que ser lo más importante, porque muchas de las veces nos dejamos llevar por los familiares o por otras personas, que porque nos hablan bonito o porque son muy elocuentes o que porque pues son la autoridad para nuestra vida, qué sé yo. Si contradice a la palabra de Dios lo que nos están diciendo, lo que nos están enseñando, tenemos que desecharlo y somos responsables de decir con la palabra de Dios, esto es lo que la Biblia dice. Aunque la persona se pueda ofender, pero le estamos haciendo un bien a la persona cuando le decimos la palabra de Dios dice así y así. No importa quién sea, no importa que sea autoridad nuestra, no importa que sea mi papá, sea mi mamá, sea mi tío, mi abuelo, quien sea, no importa. Tenemos que presentar la palabra de Dios. El siguiente pasaje, ahí en Malaquías, capítulo 2, versículos 6 y 7, el Señor hablándole a los levitas a través del profeta Malaquías le dice, la ley de verdad, o sea, la palabra de Dios estuvo en su boca. Dice, estuvo en su boca. Y luego dice, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Ahora, cuando el Señor habla de iniquidad, son cosas que contradicen su palabra, son cosas que van en contra de lo que Él nos ha mandado. Eso es iniquidad. Todo aquello que nosotros hablamos o decimos o hacemos que no está conforme a la Escritura, para Dios es iniquidad. Es iniquidad porque es pecado. Dice, en paz y en justicia anduvo conmigo. Paz y justicia. La justicia es la palabra de Dios. Todo aquello que el Señor nos enseña, eso es justo y es justicia. Y vea qué interesante las siguientes palabras que están subrayadas. Dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. O sea, cuando nosotros somos bíblicos, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, aunque nos van a rechazar muchas personas y tal vez muchas personas se van a ofender, pero aquella persona que esté dispuesto a escuchar y que Dios toque el corazón, se va a apartar de la iniquidad. Dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y luego el siguiente versículo dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, viene del temor de Jehová. Ahí es donde está el principio de la sabiduría, en el temor de Dios, el temor de Jehová. Y de su boca, dice, el pueblo buscará la ley. Nosotros tenemos que ser esas personas
que en nuestra boca se hable la palabra de Dios. Dice, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Cada persona que hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo, nos convertimos en un mensajero de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables de que nuestros familiares, las personas que nos oyeren, si van a escuchar de nuestra boca la palabra de Dios, o van a escuchar nuestras ideas o las ideas que a nosotros nos pusieron nuestros ancestros. Es muy importante que aprovechemos bien el tiempo, porque estamos viviendo en días malos, estamos viviendo en una situación de que no sabemos qué va a pasar, si esta pandemia va a pasar, si es que el Señor ya se va a llevar su iglesia. No sabemos, no lo sabemos, pero debemos de estar preparados, como dijo el Señor Jesucristo. Debemos de aprovechar bien el tiempo, porque ya sea antes o después que nos vamos con el Señor, sea que nos vamos ahora, sea que nos iremos después, ya sea por el arrebato de la iglesia, ya sea por la muerte, pero tenemos que estar aprovechando bien el tiempo, porque una persona engañada por los falsos maestros, sea que sea religioso o que no sea religioso, la persona que nos pone en nuestro corazón o en nuestra mente palabras que contradicen la escritura, no importa, es una persona engañada. Y si a mí me lleva al engaño y yo comienzo a creerme de ese engaño, me vuelvo un siervo inútil para el Señor Jesucristo. Por esta causa el Señor les dice a sus apóstoles, mirad que nadie os engañe. El siguiente pasaje ahí en Mateo 25:30, vea lo que dice el Señor. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es un siervo inútil? Una persona que no sirve, una persona que puede ser religioso, puede ser cristiano, pero nunca confiesa con su boca la palabra de Dios. Nunca confiesa con su boca al Señor Jesucristo. No está sirviendo para que otras personas se aparten de la iniquidad, como dice ahí en los versículos que acabamos de leer. Nosotros tenemos que ser como esos libros abiertos hacia las personas que vean a través de lo que confesamos con nuestra boca, a través de lo que hacemos, vean a Cristo en nosotros. Yo creo que la iglesia está pasando en cierta forma, por una disciplina. Dios está disciplinando la iglesia para que ese tiempo que antes utilizábamos para hacer tantas cosas, lo utilicemos para orar y para escudriñar más las escrituras. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos viviendo nuestras vidas. Ahí el siguiente pasaje en Efesios 5:6 dice la palabra de Dios, nadie os engañó. Una vez más vemos a través de la pluma del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de los Efesios, dice, nadie os engañe con palabras vanas. Sea quien sea, no importa quién sea, cuando son palabras que contradicen a la escritura, son palabras vanas. Cuidado que no te dejes engañar. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El siguiente pasaje, Colosenses 2:8, dice, mirad una vez más, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, palabras vanas, palabras que contradicen a la escritura, palabras que muy sutilmente te llevan a sacarte del camino. Dice, y huecas sutilezas. Y luego dice, según las tradiciones de los hombres. Nosotros nacimos en hogares con tradiciones, muchas tradiciones, pero tradiciones no bíblicas, tradiciones las cuales nosotros debemos de abandonar, debemos de dejarlas, porque si esas cosas van en contra de la escritura, pues tenemos que decidirnos a quién vamos a servir y a quién vamos a seguir. Es tiempo que meditemos, es tiempo que pensemos a quién queremos seguir. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, las cosas que se han vuelto como tradiciones rudimentarias en el mundo, en el planeta Tierra,
que no tienen nada que ver con la Escritura, no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, le pertenecemos al Señor Jesucristo. Él nos compró con su sangre, somos de su propiedad y a Él tenemos que servir. Venimos a ser sus esclavos, sus siervos del Señor Jesucristo, porque somos su iglesia y tenemos que nosotros presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice que no nos dejemos engañar conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, tradiciones de las familias, de los padres, de los abuelos, no importa de quién vengan esas tradiciones, si contradicen a la Escritura, hay que desecharlas. Antes bien, dice, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que estamos aquí. En Hebreos, el siguiente pasaje, Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, entre tanto que estamos aquí, para que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, el engaño. Una vez más vemos ahí la palabra engaño y todo aquello que nos lleva a apartarnos del Señor, apartarnos de la palabra de Dios es engaño, engaño. Ahora, si esta pandemia es pasajera, pues yo no lo sé, no lo sabemos, tal vez sí, tal vez no, tal vez ya el Señor va a sacar la iglesia y si el Señor saca la iglesia de este planeta Tierra, si el Señor nos lleva, la situación aquí se va a poner horrible. Y hay de aquellas personas que se queden, porque esas personas que se quedan, como el Señor Jesucristo dijo, que eso que Él menciona, las pestes, los hambres, los terremotos, reino contra reino, guerras, dice que es principio de dolores. Y los que hemos leído el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que cuando el Señor quite la iglesia, se va a levantar el anticristo y aquí en esta tierra va a caer la ira de Dios sobre todas las personas que se hayan quedado. Va a ser algo horrible, algo terrible, algo muy feo lo que van a estar viviendo. Si esto que está pasando ahorita es feo, imagínense cómo se irá a poner cuando el Señor Jesucristo quite la iglesia. Ahora, vuelvo y repito, yo no lo sé si esta pandemia va a pasar, no lo sabemos. Esto va en aumento y en aumento. Vamos a suponer que sí pasemos de esto, pero el Señor Jesucristo de todos modos viene. La venida del Señor Jesucristo se acerca cada día más a pasos agigantados. Todo esto nos está mostrando que el Señor viene pronto. Porque una de las señales más fuertes que nos alertan muy fuerte no es la pandemia, sino el engaño doctrinal. Tanto engaño doctrinal que hay, tanta apostasía, tanto adormilamiento espiritual como lo estábamos viendo días antes de que esta pandemia se diera, antes de que esta pandemia llegara. Había tanto adormilamiento espiritual. Parece ser que esto ha servido para que la gente comience a buscarle. Vemos en algunos videos gente arrodillándose, gente orando en las calles, arrodillándose y buscando a Dios. Y yo sé que Dios ha tenido un propósito en todo esto. Ahora, yo sé también que muchas personas van a continuar con su idolatría porque en lugar de invocar el nombre del Señor Jesucristo, se ponen a orarle a un papel, a un palo, a un yeso, a un ídolo, o buscan a un líder espiritual en lugar de buscar al Señor Jesucristo. Buscan a un hombre, no importa cómo anda vestido, no importa qué puesto tenga o qué cargo tenga, no deja de ser un hombre pecador, un hombre mortal. Es necesario y es bien importante que busquemos al que se humilló y vino a este planeta Tierra, habiendo dejado su trono, sufrió, murió, fue sepultado y resucitó. Resucitó con poder y con gloria. Y ahora Él está dispuesto a salvarnos porque Él dio su vida por amor a nosotros. Resucitó y ascendió a los cielos y dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra del Padre. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él está reinando, Él está en el cielo y Él viene por su iglesia. Es importante que estemos preparados. Dice
el siguiente pasaje, Mateo 24:32, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando las personas que conocen de estas plantas y tienen higueras o tienen huertas con higueras, el Señor dice, cuando ven que las hojas están brotando, que su rama está tierna, brotan las hojas, dice, ya saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está cerca que es la venida del Señor Jesucristo. Así es de que es importante que no nos dejemos engañar. Es importante que leamos la Biblia, que escudriñemos las Escrituras y que estemos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios los bendiga y espero que este mensaje, esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos en su presencia y a usted le damos toda honra y toda gloria en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.